preguntándose cómo puede ser que el capitalismo haga ver a la naturaleza como algo separado del ser humano, cuando en realidad el ser humano es parte de la naturaleza, una parte singular, que tiene la posibilidad de cambiar sus condiciones de producción y de existencia, pero más bien lo que hay que explicar es esa separación y no darla como algo supuesto. Y constantemente en todo el libro aparece esa reflexión. Bueno, después en el libro lo que van a encontrar también son una serie de críticas que se hacen al marxismo, por ejemplo, lo que decíamos antes, que la ecología es marginal en Marx, que son aspectos tempranos de su reflexión, que después van a cambiar, que en última instancia la explotación de la naturaleza no está abordada por Marx, que Marx sería prometeico, o sea que pondría todos los acentos en el desarrollo de la industria y de la tecnología para solucionar los desequilibrios ecológicos, que los aspectos, que la ciencia, la reflexión sobre la ciencia en Marx es un aspecto secundario, y finalmente algo que se critica mucho, que está muy en discusión hoy, que es la relación con otras especies no humanas, ¿sí? Que supuestamente Marx y Engels habían sido especistas, ¿sí? Poner al ser humano por encima del resto de las especies. Bueno, no voy a responder a todas estas preguntas, simplemente quería decirles que eso está en el libro, está como reflexión, lo van a encontrar ahí. La forma de contestar de Foster es hacer un recorrido sobre el pensamiento de Marx, la síntesis que hace Marx, que es una síntesis donde Marx elabora una posición materialista, una posición sobre la ciencia y una posición ecológica, ¿sí? Haciendo una síntesis de Epicuro como el verdadero, digamos, el verdadero ilustrador de la antigüedad. Marx va a buscar ahí un determinismo, va a buscar un materialismo no determinista ahí en Epicuro, porque está discutiendo constantemente con el positivismo, está discutiendo con la Iglesia sobre todo. Bueno, Feuerbach y Hegel, especialmente hay un desarrollo sobre Malthus, hay muchas ideas sobre Malthus que están dando vueltas hoy, que las encontramos también, como que el problema ecológico, que somos muchos, por ejemplo. Entonces, que lo que hay que hacer es aplicar ciertos controles y que el problema sería eso, que son pocos recursos para una población que crece demasiado. Esa idea sigue presente, la encontramos constantemente. El desarrollo de Marx en parte está construido a partir de una discusión con Malthus, por ejemplo, del desarrollo sobre la fractura metabólica, está en gran parte para demostrar que Malthus no tenía ningún tipo de fundamento científico para las suposiciones que planteaba. Bueno, y otro, socialismo utópico. Para lo último de esto, la discusión de prometeísmo, de que se soluciona todo con la tecnología, Marx la tuvo con Proudhon. Es impresionante leer lo que hoy se le adjudica a Marx, como si los marxistas y Marx plantearan que todo se soluciona con poner bajo control obrero solamente el mismo tipo de producción, sin cuestionar cómo se produce la alimentación, el transporte, la salud, y como si fuera toda una cuestión de desarrollo productivo y nada más. Bueno, no, Marx planteaba que la clave es la relación de las clases sociales y una forma alienada de producción. Bueno, eso respecto al libro. Hay algo que me gustaría resaltar, que es que tenemos planteada hoy una disputa sobre la ciencia. O sea, ¿qué tipo de ciencia? Estamos en una universidad también, está Mariano, está Marta, Coco, compañeras y compañeros trabajadores de la ciencia, de CONICET, y hoy por hoy en todo el país también se movilizan, y a nivel mundial también. Vimos cómo están científicas y científicos peleando contra el cambio climático, y hay una disputa alrededor de la ciencia, ¿sí? ¿Qué tipo de ciencia necesitamos? ¿Por qué necesitamos una ciencia, como diría, digamos, la tradición que reivindica Foster, una ciencia para el pueblo? ¿Y de qué tipo de ciencia se trata? En Marx vamos a encontrar un tipo de ciencia no reduccionista, una ciencia que tenga en cuenta las dialécticas de los procesos, que nos permitan explicar los fenómenos que encontramos
por lo menos no vamos a encontrar toda la ciencia desarrollada, eso sería plantearlo como un dogma, pero sí vamos a encontrar un punto de vista dialéctico y una síntesis para poder comprender la relación de procesos que hoy se plantean como separados. Por ejemplo, el virus por un lado y la producción de alimentos por otro. ¿Sí? Bueno, todo eso está en el libro, me parece que tenemos planteado retomarlo para discutir qué tipo de ciencia y es un aporte, digamos, a apropiárnoslo. Después, bueno, una idea de sostenibilidad también, lo que plantea Foster, que también es muy interesante, solo por poner uno de los ejemplos de cómo en la reflexión de Marx y Engels ya estaban, si bien no estaba desarrollado al punto de hoy los aspectos críticos ecológicos del capitalismo, sí planteaban que hay un desarrollo irracional de la explotación de la naturaleza y una idea de sostenibilidad que hoy por hoy es muy importante, pero planteada en términos concretos. Bueno, ahí estaba una de las tantas citas de Marx que muestra que estaba muy preocupado en eso y que dice básicamente que ningún ser humano puede ser propietario de la tierra y más bien debería estar preocupado cualquier ser humano en legarla de la misma manera en que la encontró. ¿Sí? El capitalismo hace todo lo contrario con eso, es incapaz como sistema de planificar y por eso, más bien antes de que destruya el planeta, deberíamos terminar con el capitalismo. Bien, eso respecto al libro, para no abundar más y para terminar, digamos un poquitito, quería hablar de los objetivos que tenemos a la hora de publicar este libro. ¿Sí? El libro es un trabajo, digamos, muy minucioso, muy preciso a nivel académico. ¿Sí? Y esta edición no es porque la hayamos hecho nosotros, pero intentamos hacerla lo mejor posible. Pero el objetivo no es meramente académico. ¿Sí? El objetivo es poner a disposición estas reflexiones y estas conceptualizaciones para toda una generación de jóvenes, de trabajadoras, trabajadores, mujeres, pueblos originarios y todos aquellos que se movilizan hoy y que están preocupados por la relación de la sociedad con la naturaleza y por esta crisis. Entonces tiene un aspecto fuerte militante, somos una editorial militante y el libro queremos recuperar ese espíritu de Marx, para quien toda esta reflexión fue una reflexión estratégica. Entonces, para terminar, la reflexión está, hoy tenemos una discusión, un debate estratégico sobre qué hacer. ¿Sí? Hay diferentes puntos de vista. Del lado de la burguesía tenemos desde negacionismos. Acá localmente estuvo Milei, acá en Mendoza. Bueno, uno de los ejemplos de negacionismo. A nivel mundial hay varios. Tenemos una tendencia que es la del capitalismo verde, como les decía antes, a transformar la crisis ecológica en nuevas oportunidades de negocio. ¿Sí? Ya lo vimos, recién nombramos Elon Musk, en Argentina el negocio de la transición energética, que acaban de dar y presentar como un gran avance ecológico, darle la producción de hidrógeno verde, que es un vector energético, una de las principales megamineras del mundo, para que básicamente exporte la energía a sus propios países, a Australia, y a seguir explotando la megaminería. Por ejemplo, ¿sí? Nuevos negocios, ¿sí? El mercado de los bonos de carbono. Bueno, el capitalismo verde está presente como intento político, ¿sí? Y es algo que hay que discutir y discutirlo de forma estratégica. El extractivismo con un discurso verde, bueno, el gobierno argentino, Cabandier, pone todo el acento en que la deuda es con el sur y básicamente dice literalmente si no nos dejan, si nos hacen pagar la deuda externa no nos queda otra que contaminar, ¿sí? Como si fuera algo irreversible pagar la deuda y al mismo tiempo pagarla destruyendo el ambiente. Bueno, hay una alternativa que es el ecofascismo, o sea, no todas las luchas ambientales llevan a la izquierda. ¿Sí? Caldo de cultivo para tendencias nacionalistas y salidas ultraindividualistas que ponen el acento en, por ejemplo, hacer decrecer el consumo sobre la base de mantener la misma división de clases.
¿sí? Y culpabilizar a el conjunto de consumidores cuando en realidad está dividido en clases el origen del problema. El 1% de la población mundial genera el 50% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, ¿sí? El 50% de la mayoría genera el 10%. Y así con cada uno de los aspectos de la crisis. Si la consigna es decrecer el consumo y la producción sin cuestionar la división de clases, podemos ir a una salida muy reaccionaria y muy de derecha, ¿sí? Ecofascista, que ya existe en varios lugares del mundo. Entonces, finalmente hay una opción de reforma dentro del capitalismo, o por lo menos de un programa del que plantea una serie de medidas que no cuestionan el carácter de clase del Estado. Hay una que se llama Green New Deal, que está planteada por ejemplo, sectores del Partido Demócrata norteamericano, Ocasio Cortez, periodistas como Naomi Klein. En Argentina, Maristela Rampa plantea una idea de pacto ecosocial, ¿sí? Que tiene, digamos, muchas cosas muy interesantes, que parten de una crítica correcta, ¿sí? Yo les decía, digamos, todo esto que estoy diciendo es más bien entre quienes nos encontramos día a día en las calles peleando y compartimos la preocupación. Tenemos un debate estratégico que dar, ¿sí? Y hay un debate ahí, y a esto viene el libro, y para cerrar, el libro uno de los aportes que hace es que si queremos pensar en ecología, en la crisis ecológica, cómo dar una pelea a la altura de los desafíos que tenemos que cuestionar el carácter. Primero, plantear que el problema no es el consumo, no es individual, sino que se trata de capitalismo, se trata de la sociedad de clases, existen las clases sociales, existe el Estado con su carácter de clase. El Estado no va a regular su propio fundamento, ¿sí? La idea de que se puede regular el extractivismo en Argentina está refutada por 20 o 30 años de extractivismo alrededor del agronegocio, por ejemplo, y todo un siglo en América Latina donde se desarrolló el extractivismo y vimos las consecuencias en un grado de concentración inaudito. Y lo podemos ver en cómo se controlan los desastres ambientales, ¿sí? La Pelopincho de Neuquén, ¿no? Todos vieron la imagen, bueno, no la puedo poner acá, pero es una idea que está en los principales medios de comunicación y bajada por el gobierno, ¿sí? Entonces, el análisis de Marx y de Engels, de marxismo, lo que permite es herramientas para hacer notar el carácter de clase del Estado y pensar estratégicamente en cómo terminar con esta situación. Entonces, para terminar, más concretamente, quería plantear también la necesidad de discutir entre compañeras y compañeros del movimiento ambiental qué programa necesitamos para terminar con la crisis, de la avanzada extractivista en el país, y también a nivel mundial para ponerle un freno de mano a la crisis climática. Bueno, son medidas muy concretas. En Argentina, por nombrar solamente algunas, un ambientalismo, que enfrente el problema tiene que plantear el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la producción de energía en Argentina para llevar adelante una transición energética realmente justa. Tiene que ser un ambientalismo popular, pero en serio. Si las consecuencias recaen sobre la mayoría de la población, pero la mayoría de la población es una mayoría trabajadora, ¿sí? Que es explotada y que sufre las consecuencias de la avanzada extractivista. Eso es un costado, pero el otro costado es que podemos organizarnos como clase social, ¿sí? Como trabajadoras y trabajadoras sin ningún tipo de esencialismo, sin ver en la clase obrera como algo ideal que está ahí, sino que es súper heterogénea. Son mujeres, varones, jóvenes, pueblos originarios, que tienen una diversidad enorme, pero una fuerza social inmensa. Entonces, esta idea, que puede parecer obvia, hoy por hoy está en disputa a nivel del movimiento ambiental. Hay un sector del movimiento ambiental, que es donde estamos participando y también invitamos a participar, donde planteamos este punto de vista. La coordinadora de Basta de Falsas Soluciones, por ejemplo,
Y estamos, digamos, muy contentos últimamente porque con esto cierro, ahí hay unas imágenes de Mendoza, y esa imagen es de Chubut, digamos. Venimos de una experiencia muy importante, que es que en Chubut el ambientalismo, la clase obrera, con sus propios métodos, tiraron abajo, así como en Mendoza se había tirado abajo el intento de voltear la 7722, en Chubut, en 2 días, con la intervención de la clase obrera, cortando las rutas, paralizando el puerto por una huelga general activa, tiraron abajo el plan de gobierno de Arcioni. Y eso es un punto de apoyo importante para mostrar, bueno, cómo se pueden dar estas peleas. Ese cartel dice: ecología sin lucha de clases es jardinería, que es una frase de un luchador ambientalista que se llamaba Chico Méndez. Me parece que resume un poco esta idea, ¿sí? Creo que lo que intentaba hacer es mostrar cómo el marxismo nos puede dar herramientas conceptuales y políticas para poder pensar en este sentido. Y finalmente, lo último, esta es una foto de Madigraf, que quizás ya lo conocen, es una gráfica en Buenos Aires. Está bajo control de sus trabajadores, está planteando una transición energética. Lo mismo Sanón, y se están planteando confluir con el movimiento ambiental, organizar un gran encuentro nacional ambientalista en Madigraf, abierto a todas las comunidades de todo el país, y lo mismo con Sanón. Digamos, son pequeños ejemplos, pero me parece que marcan, digamos, una coherencia con una reflexión marxista y una estrategia de lucha de clases junto a la clase obrera. Y qué bueno que sería si esto se pudiera extender a nivel nacional y si pudiéramos hacer que el conjunto de la clase obrera se saque encima sus burocracias sindicales y tome en sus manos una transición energética en este sentido, le incorpore a sus demandas, y del otro lado también, del lado del ambientalismo, que se plantee luchar junto a las y los trabajadores. Me parece que esto es un poco el norte estratégico que tenemos planteado. Bueno, con esto cierro y después en todo caso seguimos. Buenas, mi nombre es Caro, algunos me conocen, otros no. Estudio acá y milito y soy activista socioambiental en la agrupación Izquierda al Frente, en el PTS. Bueno, en ese sentido, agradecerles a Juan y Mariano por hacerse presentes hoy acá y a las profes de la cátedra por darnos el espacio. Y un poco lo que quería traer hoy acá es la reflexión de por qué discutir esto en la universidad. Primero que nada, por la actualidad de un debate y la dimensión de un debate que a nivel mundial lo están tomando miles de jóvenes en las escuelas secundarias, en las universidades, exigiendo justamente esta acción urgente, un cambio de sistema que es urgente para evitar el tan anunciado colapso ecológico, que lo advierte la ciencia también, los informes del IPCC, que bueno, Juan profundizó, pero traduciendo un poco a corto plazo, lo que dice el informe del IPCC de este año es que si no reducimos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2025, o sea en 3 años, las consecuencias a nivel desastres climáticos y desórdenes climáticos, tales como las sequías cada vez más profundas, van a ser irreversibles. Los incendios van a ser cada vez más drásticos, de la misma forma que las olas de calor, como bueno, la última que vivimos en enero, que fue muy heavy para el pueblo mendocino. Bueno, en ese sentido, estas luchas que se vienen debatiendo a nivel global llegan a Mendoza, llegan a la juventud de Mendoza. Yo lo quería contar un poco más desde mi experiencia personal de estudiante secundaria en Alvear. Acá también hubieron estudiantes secundarios que se empezaron a organizar, porque lo que sucedió fue que este reclamo de decir basta de oponernos al cambio climático y exigir acción urgente se acoplaba a las demandas regionales que tenían las generaciones anteriores en Mendoza, los pueblos originarios, por ejemplo, en Malargüe, las asambleas por el agua pura, que son fundamentales, los partidos de izquierda, que también estaban levantando legislativamente estas demandas, que era frenar la megaminería que está siempre, constantemente, golpeando las puertas para ver cuándo tiene una oportunidad de instalarse en Mendoza para utilizar nuestro recurso hídrico más preciado, que es el agua.
En ese sentido, en el 2019 emergen estas alarmas de que probablemente iban a modificar la 7722 y fue así que nuestro grupo, que en ese momento se llamaba Jóvenes por el Ambiente, se acopla a esta lucha y empieza un trabajo de difusión, de concientización hacia el resto del pueblo para evitar que se dé esa modificación de la 7722 que consistía en eliminar el artículo que prohibía justamente la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro. Bueno, entonces hacemos todo ese trabajo muchos meses antes incluso que llegue el diciembre de 2019, que fue el diciembre caliente, y en todo ese transcurso lo que nos fuimos dando cuenta fue que los legisladores de ambos bloques políticos mayoritarios tenían pleno acuerdo, o sea, estábamos en época electoral y había plena grieta, pero los tipos tenían pleno acuerdo para avanzar en modificar la 7722. Entonces, una conclusión muy importante que sacamos de ese momento los jóvenes mendocinos fue que no hay grieta cuando se trata de extractivismo. Y también fue una conquista que es nuestro imaginario para todo el pueblo mendocino, que después salió a la calle con esa fuerza y con esas consignas a oponerse tanto al PJ como al radicalismo que estaban imponiéndonos la megaminería contaminante en diciembre. También vivimos la represión de Suárez y la represión no evitó que nos sigamos movilizando, al contrario, se redobló esa misma noche, se redobló los días siguientes y era mucha la fuerza en las calles, justamente enfrentando la megaminería y que con el correr de los días conquistamos que nos devuelvan la 7722 y evitar que en Mendoza se instalen estos megaproyectos contaminantes. Recurro a esta experiencia porque es también valioso pensarlo cómo esa experiencia se transmitió al pueblo chubutense, que cuando quisieron modificar su ley, la 5001, ¿no? La que cuida el agua en Chubut, dijeron hay que hacer como en Mendoza, y salieron a la calle con la misma fuerza, incluso de una forma más estratégica, que fue como contaba Juan, parando la producción, que directamente los trabajadores estatales, los trabajadores del puerto, pesqueros, se pusieron a disposición de la lucha socioambiental y frenaron la producción, generando una presión enorme que el gobierno tuvo que dar marcha atrás y tuvieron que, digamos, y la megaminería no ingresó. Y ejemplos que son muy recientes, o sea, esto último sucedió en pandemia, de hecho, y que se trasladan también, por ejemplo, a Mar del Plata con la resistencia a las plataformas offshore en el mar argentino, el Atlanticazo. Y creo que todas estas experiencias que son nuestras, que son recientes, lo que muestran es que el ambientalismo hoy en la Argentina es un ambientalismo que pisa fuerte, es un ambientalismo desde los territorios, que no le da tanto espacio a la confianza en los gobiernos, ya sean a nivel nacional el peronismo como a nivel provincial quien gobierne, sino que un movimiento ambiental que tiene mucha fuerza y que tiene el poder de frenar proyectos extractivistas que avanzan con terrible lobby, que avanzan poniendo de acuerdo a los partidos que son históricamente opositores, dimensionar esa fuerza que tenemos para pensar que incluso nos podemos proponer en estos años frenar, lo que exige la juventud en todo el mundo, justamente frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un movimiento que se la puede jugar a frenar el negocio de la quema de hidrocarburos, que puede jugar contra el agronegocio, que puede jugársela en serio en defensa de los humedales que hoy justo están amenazados por el mismo agronegocio y la especulación inmobiliaria, que avanzan con desmonte, con incendios, con agrotóxicos sobre las poblaciones, que puede frenar las megagranjas porcinas de China. En ese sentido, son muchas las peleas que son posibles que concretemos, pero que tienen todas que ver con esto de la resistencia, de que no ingresen a saquearnos, a pesar de que, por un montón de lados ya nos están saqueando, pero con toda esta fuerza y capital humano que tenemos adentro del movimiento, también a lo que viene la propuesta del libro es a pensar, ¿hacia dónde vamos? O sea, porque con resistir no alcanza. ¿Cuál es la transición energética que necesitamos? ¿Cuál es la transición alimentaria? ¿Cómo hacemos para reducir los gases de efecto invernadero de forma radical y quería retomar lo que dijo Juan de como clase, porque si nos fijamos con atención, estos movimientos que han marcado presencia en todas estas provincias están compuestos siempre por la juventud
por las familias trabajadoras, por los pueblos originarios que hoy simbolizan la resistencia histórica, tanto al colonialismo como al extractivismo en la actualidad, y también junto a los científicos, científicas, que destinan sus investigadores a esto, a investigar para frenar la crisis climática. Entonces, ese es el movimiento ambiental, digamos, al que queremos apostar, y ese es el movimiento ambiental que hoy está en las calles en el país, que incluso este 22 de abril marchó contra el Fondo Monetario Internacional, porque si bien somos quienes salimos a la calle, también es nuestra clase la principal afectada por las consecuencias de la crisis climática. En Mendoza, que estamos en una crisis hídrica hace más de una década y es una crisis que solo se profundiza. ¿Quiénes la padecen más? Bueno, en el Dalvial no, la padecen más los barrios populares que en el verano no tienen agua. Entonces, nada, traer esta reflexión porque también en el contexto económico en el que estamos, donde nos están aplicando brutalmente un paquete de políticas de ajuste que está intentando que le saca plata a la educación, que recorta en salud, que hoy está intentando desfinanciar la cultura y sacarle los fondos de fomento al cine nacional, que recorta, por ejemplo, lo último de la leche en las salitas para las niñas. Es un ajuste brutal que está padeciendo sobre sus espaldas la clase trabajadora en Argentina, que viene de la mano con las pretensiones que impone el Fondo Monetario Internacional, y que en ese sentido es el mismo Fondo Monetario Internacional el que genera la presión para que hoy los gobiernos le abran las puertas con tanta facilidad a estas megacorporaciones extractivistas que lo que quieren hacer en nuestro país es sacar la materia prima lo más rápido posible, o sea, explotando con estos métodos que tienen, utilizando nuestro agua y generando pasivos ambientales terribles, mientras se llevan las ganancias y nos dejan las consecuencias ambientales y económicas. Bueno, eso, es la misma clase trabajadora la perjudicada, y también es la misma clase trabajadora la que, junto a la juventud que tiene la fuerza y por ahí el poder de poder poner el cuerpo en la calle y la creatividad al servicio de la lucha, y junto a las comunidades originarias, campesinos y los científicos, puede jugársela de verdad a que el movimiento ambiental en Argentina tome un carácter incluso revolucionario. Así que en ese sentido me parece clave que tengamos como herramienta este material teórico que hoy nos propone Juan, para pensar cuáles son esas alternativas que podemos llegar a construir, y también pensarlo acá adentro. Justo estamos en una universidad, pensándolo desde nuestro rol como estudiantes, de cómo podemos aportar a esa lucha, que es urgente porque los tiempos de la crisis climática no dan para que sigamos esperando, sigamos confiando en que los gobiernos cambien su forma de actuar ante esta crisis, porque son justamente los mismos gobiernos que fomentan la crisis climática y que lo único que nos ofrecen es un poco de greenwashing para ver quién cae y confía y ver si desmovilizan, porque bueno, no les está funcionando, pero tampoco podemos esperar que sean estos gobiernos quienes cambien. Entonces, como estudiantes, pensar también nuestro rol estratégico de pensar la universidad. Hoy el gobierno de la universidad se está disputando, así como el de la provincia, así como el del país, entre los mismos dos bloques mayoritarios que nos han traído hasta acá. Entonces también cuestionar universidad pública al servicio de quién, universidad pública al servicio del extractivismo, para que no se les hagamos los estudios de impacto ambiental y no denunciemos nada y dejemos que todo pase. O queremos, al contrario, ofrecer nuestros conocimientos, ofrecer nuestras instituciones, la técnica y todo lo que se desarrolla desde acá a la lucha socioambiental, a estas transiciones que son urgentes y donde podemos jugarnos un rol clave también como movimiento estudiantil. Entonces, nada, quería plantear eso para que lo pensemos en qué contexto, en qué situación y cómo nos sirve esta herramienta. Y gracias a quienes se quedaron, a quienes vinieron afuera, así que eso. Y por último, decirles que quienes estén interesados en sumarse a esta lucha, justamente, que se nos acerquen. Somos la Izquierda al Frente, y también se pueden sumar al Comité Ambiental de Estudiantes de la UNCUYO, que está compuesto por estudiantes de distintas carreras y de distintas agrupaciones de todas las facultades, y que quieren jugar, en esta lucha. Por ejemplo, ahora en Mendoza, con la urgente ley de humedales que necesitamos para que, por ejemplo, Suárez le deje de regalar tierras cordilleranas a empresarios donde hay agua que debería ser protegida como área natural. Así que eso, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o aportar algo, el micrófono queda abierto.
me encantó el cuestionamiento que plantea, ¿no?, el libro, que hace el resumen, lo que decía la compañera de los movimientos. Me queda para mí una reflexión sobre lo que fue acá en Mendoza. Quería como bajar un poco a Mendoza propiamente, todo esto de la lucha ambiental. Tenemos muchísimos ejemplos, sabemos quiénes son los factores o los tipos de industrias que más aceleradamente impactan negativamente en los ecosistemas. Luchamos contra eso y lo demostramos acá en Mendoza, pasó en Chubut. Pero después de eso, después de esa defensa que hacemos, que estamos que muy progresiva, que por supuesto una fuerte base social popular, de laburantes, de estudiantes, de jóvenes. También ahí, en esa manifestación social tan, digamos, tan compleja y de tantos sectores, creo que se mostraba o había una intención de cierto grupo económico, de la burguesía local, de también proponer mantener un sistema económico que es el que venimos trayendo hace mucho tiempo, que es vinculado a la agricultura. Había una lucha de modelos, digamos, de el agua para minería o el agua para agricultura. Y noto que muchas personas que laburamos, que estamos en esta industria, yo laburo en el petróleo y también laburo en la parte agropecuaria, la parte de laboratorio, así que siempre estoy con el tema de los datos. Lo que se ve es que ese modelo, digamos, que parece más sano respecto a la megaminería, al petróleo, que sabemos lo que es, y no lo vamos a defender, pero digamos, también tiene sus consecuencias a largo plazo, y de hecho ya está el impacto y lo estamos viviendo, el impacto de ese modelo económico. Y hay una fuerte presión para mantener ese modelo económico y seguir viviendo de eso. Y en esa, digamos, expresión de cuidar el agua para la agricultura, cuidar el agua para los mendocinos, para nuestras acequias, para nuestros cultivos, nos olvidamos de que quizás no son esos los cultivos que deberíamos tener en Mendoza, quizás no son esas las acequias que deberíamos tener en Mendoza, y la tecnología que muchas veces se promociona, incluso de sectores muy científicos y muy progresistas, para mejorar la eficiencia del riego, para mejorar el uso del agua, siempre tienen como objetivo, como base de la medición de su eficiencia, no el impacto social futuro ni actual, en pos, digamos, de la organización de la comunidad democráticamente, decidiendo qué sería lo mejor producir y qué sería lo que necesitamos en cada momento, sino que va a resolver problemas que genera la crisis ambiental, que sabemos que existe. Ahora, el pronóstico de irrigación, que es un ente público para este año, es de sequía extrema, sequía severa en todas las cuencas, 40%, 35% menos de nieve. El agua, a mí que me toca laburar con productores del este, de la provincia, del sur y acá en el norte, el agua no llega directamente, no sube a la finca para poder regar. Y el que puede invertir en esa tecnología más limpia para mejorar el riego y para mejorar la producción, está pensando en la renta, en la ganancia, en la eficiencia económica de eso, y está pensando en sobreexplotar ese recurso, lo que ustedes venían diciendo, que claramente es histórico y siempre fue así. Tenemos que los pequeños productores, los cuentapropistas, ya no pueden competir, se terminan concentrando mucho más la producción en manos de unos pocos. Literalmente son latifundios de gente que puede invertir en tecnología, que puede acceder al agua, en muchos casos de forma corrupta, con la convivencia, ¿no?, de convivencia de los políticos, de los funcionarios, y otras veces más sanamente solo con tecnología, pero tecnología que no elegimos entre todos que era la adecuada, tecnología que pensamos que era mejor porque nos hace ahorrar agua en el riego, pero no nos hace ver más allá si realmente lo que estamos regando es lo que necesitamos regar. En Mendoza tenemos sobreproducción, como todo el capitalismo, ¿no?, pero tenemos sobreproducción de un montón de variedades o de cultivos que no tienen nada que ver con nuestro ecosistema. Y me quedaba pensando en esto del metabolismo, ¿no?, de cómo el hombre se integra a su entorno,
Y hay una realidad de que económicamente hay formas de hacer agricultura, por ejemplo, que es lo que nosotros por ahí los mendocinos más defendemos, que son amigables de acuerdo a nuestro entorno, a nuestro sistema, a nuestro ecosistema, ¿no? ¿Por qué producimos ciruela? ¿Por qué producimos vid y no cultivamos algarrobos? Que por ejemplo son excelente madera y además te permiten generar comestibles de excelente calidad, harina de algarrobo y otros montones de cosas. Obviamente producir un algarrobo, producir un tipo de esta explotación lleva 20, 30 años y ponemos álamo y vid que nos lleva 7 años, sacamos madera, consumen 3, 4 veces más agua o incluso más dependiendo de la especie. Entonces, digo, hicimos la lucha, peleamos por el agua, pero me queda el trago amargo de que también junto con nosotros, peleando en la calle, junto con los estudiantes, junto con los laburantes, había intereses económicos, había otra gente, la burguesía en sí, presionando por mantener su modelo económico que sigue generando cada vez más desigualdad. Tecnificar un campo hoy para poder regar por la crisis hídrica implica también condiciones peores de laborales y de salario para muchos laburantes. Lo vemos con los laburantes de viña. Nos comentaba un compañero no hace mucho que antes necesitaban 7 o 10 personas para regar una X cantidad de hectáreas, ahora riegan con uno, porque tienen un sistema tecnificado, ¿sí? Pero ese tipo de tecnología que parece que mejora la calidad de vida humana, en realidad no está pensada para mejorar la calidad de vida humana, está simplemente pensado en obtener más ganancias, está pensado con el objetivo de la renta y no hay una discusión democrática entre todos los sectores, los jóvenes, los estudiantes, los laburantes sobre todo, que estamos ahí viéndola. A mí me toca ver que la gente te diga, che, el agua no llega cuando yo regaba de determinada manera y decir, ¿por qué no discutimos esto? ¿Por qué vos tenés que regar así? Tu vecino tiene 400 hectáreas y tiene toda el agua. Bueno, nada, pensar esa reflexión, ¿no? Decir, está buenísimo lo que se hizo, está buenísimo la lucha, está buenísimo ir contra la megaminería y contra las petroleras, pensar el cambio energético, pero no quedarnos con que tenemos en Mendoza un sistema de oasis artificiales que es eficiente en términos de este ecosistema o de este metabolismo hombre-naturaleza. Quizás tenemos que volver un poco a lo que eran nuestras raíces como productores agropecuarios y distribuir, obviamente, en un sistema mucho más ideal, donde todos los pudiéramos organizar, distribuir la producción a nivel regional o incluso mundial de las cosas que se corresponden y que son aptas para cada región y para cada ecosistema. Y ahí así, bueno, miren el ejemplo y lo vemos, los incendios no son por nada, plantamos pino en lugares donde había otras especies, destruimos los estratos inferiores de la vegetación, ponemos cría de animales que antes no existían, los alimentamos con alimentos que no son, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, a mí me queda ese trago amargo de luchar por cuidar el agua y que es excelente, pero no quedarnos ahí, o sea, vamos a cuidar el agua y para qué la vamos a usar y quién lo va a decidir. Vamos a poner riego por goteo porque irrigación dice que es lo más piola y son kilómetros y kilómetros de manguera de plástico, si se pueden a pensar, no sé, está bueno, quizás, qué sé yo, hay que pensarlo, pero ese debate científico, que más allá del debate científico de analizar lo que es el cambio climático en sí, está toda una parte tecnológica y los que algunos que hay estudiantes de ingeniería o estudiantes técnicos, desde que entras a la facultad te están metiendo en la cabeza que vos tenés que resolver problemas técnico-económicamente. Esa es la clave del éxito de toda nuestra ciencia, resolver problemas técnico-económicamente. Económicamente en el sentido capitalista, pensando en la renta y no en el bien común. Bueno, nada más que eso. No sé si alguien más quiere decir algo. Vamos cerrando. Bueno, gracias a todos por venir. Lo que preguntaba cómo hacer para tener el libro. Bien, pueden buscar en Instagram a Editoriales IPS Mendoza. Si no, acercarse a la mesita donde seguramente vamos a tener el libro. ¿Algo más que quieran agregar de IPS?
le ganás por chiquitito. Sí, obvio, Sergio. ¿Te das levantar acá, vení? A ver. Cuando... Hola, sí, hola. Yo pertenezco a las asambleas y hubo un debate cuando surgimos que era cómo nos identificábamos. Entonces, por ahí con lo de geografía hacemos un debate más fuerte, porque nosotros nos vemos como socioambientales, no como ambientalistas. Porque cuando nos plantean como ambientalistas, es como que volvemos a la vieja fractura donde lo social queda de lado. Y nosotros, como asamblea, nos planteamos que es una lucha socioambiental, que está muy ligada a lo social y a lo ambiental. No tratamos de separar lo que en todos lados nos tratan de separar, ¿no? Por eso la lucha es socioambiental y eso lleva a una visión más holística de análisis también, porque involucra lo que decía el compañero. O sea, no es solamente qué utilizamos, sino el para qué y con qué fin, porque muchas veces se esconde la rentabilidad cuando no la vemos, que la discusión es la rentabilidad. Cuando ponen por goteo están minimizando que no hay rentabilidad, sí, también hay rentabilidad ahí. Y cuando utilizan el agua, también están hablando, porque donde se utiliza mucha agua significa que otro lado no hay. Por ejemplo, con todas las fincas que hay acá en la parte más alta de la provincia, significó que la valle se quede sin agua. Y que encima el agua, como es muy grande la cantidad de napas freáticas, salga un agua de mala calidad, inclusive para los animales, para la vegetación y para el ser humano. Entonces hay muchas consecuencias que son más globales, que está bueno que se debatan y que estén presentes. Y creo que sí, estoy de acuerdo con que hay que hacer una apuesta a la movilización, de hecho hace muchos años que lo venimos haciendo, y que pasan los años y no cedemos nada, salimos siempre, planteamos, aunque también hay que reconocer que no siempre tenemos el mismo peso las movilizaciones. Y eso también es que está ligado a lo social. Hay momentos, cuando aparecieron momentos más álgidos, yo me acuerdo a principios del 2019 que éramos un grupito que íbamos frente a la legislatura porque no lográbamos transmitir la preocupación que teníamos, ¿no? Entonces empezamos a discutir en la asamblea algunas políticas. Por ejemplo, ¿qué opinaban los diputados y senadores con respecto a la 7722 y al fracking? En base a lo que decían, les hicimos una gigantografía donde estaba la cara de ellos y los tachábamos o no según la posición que tenían. Eso al principio estábamos muy solos, muchos se enfrentaron a eso porque no les gustaba que algunas personas que parecían carismáticas nosotros las escrachemos diciendo que nos iban a cagar la ley, ¿no? Entonces, eso fue bueno como parte de un proceso que hicimos. Creo que ayudó junto con lo que hicieron todas las asambleas para que después, cuando fue el momento en que bajaron, ahí como una síntesis que ayudó a que nos movilizáramos en toda la provincia. Bueno, eso nomás. Gracias. Muy bien.